Bueno, vamos a comenzar esta noche esta conversación entre amigos y luchadores de toda la vida contra este proyecto totalitario que nos ha robado el país, nos ha robado la unión y nos ha robado todo lo que éramos antes del 3 de febrero de 1992. Ahí se desprende este problema sustantivamente hablando, porque todo lo que ha ocurrido se desprende de ese momento, yo no llamo histórico, de ese bache histórico que estamos transitando. Pero voy a decir unas cositas previas antes de entrar de lleno a la conversación. Cuando me presentaban, cuando me saludaban, me dicen o comentaban que a mí me gusta decir la verdad de frente, etcétera, etcétera, que yo no tengo límites cuando hablo de la verdad. Es un problema de personalidad. Mi formación familiar en mi casa era todo el tiempo la verdad, independientemente de lo que hiciéramos, bueno o malo, regular. Mi mamá, que era la más fuerte más fuerte que mi papá, mi padre, se encargó de la familia cuando mi padre murió. Yo tenía 8 años. O sea que la formación básica mía es de mi mamá, una mujer de origen andino, pero nacida en Puerto La Cruz, Barcelona, perdón, que crió a 13 hermanos siendo soltera, y después crió a 7 hijos siendo casada, hasta que enviudó y nos dio el espaldarazo de formación sin ser una mujer letrada, una mujer escasamente de sexto grado de instrucción primaria, pero formada en las antiguas familias venezolanas, donde la verdad, el trabajo, la honestidad y la paciencia, porque los pueblos nuestros tenían mucha paciencia al comienzo del siglo XX. Bueno, de ahí viene ese punto. Después entré a la Escuela Naval de Venezuela, entré a la vida militar a los 11 años y me retiré del servicio militar a los 49. O sea, un trecho bastante largo, donde aprendí muchas cosas, vi muchísimas cosas, formé mi carácter, formé mi manera de ser, y particularmente en la flota, que fue donde yo desempeñé el 70% de mi vida profesional. Por la otra fue dando clases en la Escuela Naval de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, y estudiando becado en el extranjero, Italia y California. eh, entonces en los barcos, como les decía, la relación del comandante del barco con sus oficiales, la relación del comandante con la tripulación, la relación de la tripulación con los oficiales y con el comandante, necesaria y obligatoriamente la verdad tiene que estar presente. Porque cuando un tripulante marinero desconfía del comandante, en ese barco hay problemas. Cuando un comandante no es sincero y veraz, justo con su tripulación, en ese barco hay problemas. Cuando los oficiales no están unidos por una causa que es la seguridad de la vida en el mar, porque cada vez que el barco zarpa, lo que está en riesgo es la seguridad de la vida de los tripulantes, independientemente de la misión que vaya a cumplir. Cualquier accidente, error o cuando no se entienda bien la tarea o la calificación para operar algún equipo de a bordo. Fíjense que en los barcos que yo tripulé había más de 450 motores eléctricos, 2 turbinas de avión, 2 motores propulsores de alto cilindraje, sistemas complicados de comando y control, electrónica moderna, computación, etcétera, etcétera. Y el comandante no puede estar en todas partes.
Entonces el comandante tiene una doble función: enseñar y que los subalternos crean en el comandante a donde los lleve. Por eso es que me han escuchado en estos días que hay dos tipos de liderazgo: el liderazgo militar y el liderazgo civil. Pero el liderazgo militar, además, y quiero que me entiendan esto que voy a decir porque voy a hablar un poquito de esto. El liderazgo militar, además de tener el grado, tiene que tener la autoridad ejercida. O sea, yo puedo tener el cargo de comandante de un barco, de comandante de una unidad militar, comandante de una brigada, un batallón, un pelotón, una escuadra, etcétera, comandante de un escuadrón aéreo, de un destacamento de la guardia. Yo soy comandante porque tengo el grado para ejercer el comandante. Y casi todos que llegan a un grado es porque tienen las calificaciones profesionales y operacionales para ese cargo. Pero el éxito de esa misión depende del grado con que el comandante comanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en las unidades militares no se piden favores, se ordena, se comanda, se establecen líneas de conducta, relaciones de mando, relaciones de subordinación naturales, especialmente en los barcos. Uno no puede estar pendiente y diciéndole al tipo: mire, yo soy el comandante. No, ahí no hay tiempo para estar explicando quién es uno y para qué está uno ahí. Cada quien mueve la rueda en la magnitud y en la dirección que cada quien le corresponda. Es como la maquinaria de un reloj. Claro, la maquinaria de un reloj es bastante precisa. En los barcos se cometen errores, y cuando se cometen errores, esos errores cuestan la vida a un tripulante o a varios tripulantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo digo? Porque el presidente encargado e interino, o el comandante en jefe, o el presidente de la Asamblea Nacional, el joven, o el presidente Guaidó, tiene una tarea descomunal por delante y tenemos que verla de esa manera: reconstruir el país, reconstruir la confianza de los venezolanos en el liderazgo político, reconstruir la confianza en todos los venezolanos que han pasado trabajo estando en el país o estando fuera del país, porque aquí no hay diferencias, no puede haber diferencias entre los que están afuera, o estamos afuera, y los que están adentro. Básicamente, los que están adentro están más exigidos, están más limitados en expresarse, como en este caso lo hago yo o lo hacen ustedes, los que están fuera de Venezuela. Entonces, el presidente de la República, por cargo, por designación, por aclamación, por legitimación, es Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó tiene que ejercer el comando, tiene que ser presidente. Y el tiempo que transcurre no es que va a perder la posición, ni es que lo que estoy criticando, sino una observación como ciudadano, porque aquí hablo como ciudadano. Tiene que demostrarle al pueblo quién lleva el timón de la nave y hacia dónde va la nave. Eso es confianza, eso es lealtad hacia el subalterno y respeto del subalterno, que en este caso es el ciudadano. Y él lo está haciendo bastante bien, a pesar de que tiene muy poco tiempo ejerciendo el poder. Pero cuando nos trasladamos al caso de las Fuerzas Armadas. Él es el comandante en jefe, él es el presidente de la República y es cabeza además del Poder Ejecutivo. Y por añadidura, en este caso muy particular, también es el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, tiene 4 sombreros que tiene que comenzar a alternar de acuerdo a las circunstancias. En el caso militar es donde yo más conozco, donde quiero enfatizar esta parte de la conversación. Él tiene que comandar la Fuerza Armada, que los militares sepan y entiendan quién es el que tiene el poder político de la nación. Ese poder político no puede ser compartido en ninguna circunstancia.
no puede. Y quien lo haga, bien sea el usurpador o él, en algún momento la sociedad, el ciudadano, el pueblo, les quita el apoyo como se lo quitaron al usurpador, ya no lo tiene. Muy poco, casi insignificante para el problema que estamos hablando. Entonces yo estoy esperando ver las acciones de comando del comandante en jefe hacia el sector militar. Yo no quiero decirle qué es lo que tiene que hacer porque estoy fuera de la estrategia que ellos están llevando adelante. Estoy fuera del equipo que lo acompaña. No sé quién es el equipo que lo acompaña, pero estoy fuera. Y estoy fuera aparte porque estoy exilado. Además, si estuvieran en Venezuela fuera otra cosa, porque hiciera el intento de acercarme un poco más. Cuando empezamos a hablar, al decir la verdad, resulta que por decir la verdad, aquí en Miami, me sacaron o me negaron el acceso a una estación de radio que yo estaba asistiendo de hace más de un año, 2 veces por semana, se llama Pangía FM. No me quejo, no me siento mal, pero por decir la verdad, no les convino que yo siguiera hablando y no me invitaron más. Y he observado que otros medios de comunicación aquí de la Florida, sur de la Florida, tampoco invitan porque no les gusta cómo yo digo las cosas o qué es lo que digo o en la forma como lo expreso. Lo sustantivo de esto, para regresar al comando, es que mi experiencia personal, quizás única en estos momentos, es que yo tuve 2 años y medio en el centro del poder y observé cómo se maneja el poder, todas las fuerzas centrípetas y centrífugas que se acercan al poder y quieren manipularlo, y el presidente tiene que luchar como demócrata, evitar que esas fuerzas externas al poder lo arrastren a los intereses que hay en toda sociedad democrática como la que era Venezuela. Y también pude observar cómo ese presidente y ese consejo de ministros se manejaba con una integración tan grande que cada ministro, que cada persona que hablaba del consejo de ministros del gobierno, me refiero al presidente, los secretarios ejecutivos, el secretario del consejo de ministros, todos tenían una orientación natural, que era acompañar el plan de gobierno del presidente Pérez. Y así tiene que ser en todo gobierno, no solamente en aquella oportunidad, en esta o en las que vengan. Entonces, bajo ese esquema, alrededor del poder, y no dudo que en este caso este caballero tenga ese problemita, pululan, revolotean, circulan, oscilan todos los intereses individuales y colectivos de todas las organizaciones políticas, económicas, sociales, militares y de derechos humanos que existen en Venezuela. Entonces, para una persona como Juan Guaidó, presidente interino de la República, resulta un esfuerzo inmenso, me imagino, un esfuerzo inmenso para poder manejar, manipular en el sentido positivo, para orientar, dar las líneas maestras de la estrategia que están siguiendo. Y hasta ahorita, en este momento que estamos hablando, a pesar de la presión social, de las expectativas, de las necesidades de cada persona, de lo que quiere cada persona o cada agrupación, las cosas van bastante bien, avanzando en una dirección que hasta ahora, en estos últimos 22, 25 años, no habíamos avanzado, porque ni siquiera cuando el gobierno del presidente Rafael Caldera, entre el 94 y 1998, ni siquiera en esa época había la tranquilidad con este equipo que estaba entrando a gobernar el país, aunque sea de transición, pero es el equipo de gobierno, lo está haciendo. Y hay que darle la confianza y la fe. La fe que tenemos en que vamos a salir de esto. No la fe para tapar errores.
no la fe para ser cómplice de errores. Eso no puede ser. Y ahí es donde va implícita la verdad de cada ciudadano y la verdad de cada líder político. No se le puede mentir al ciudadano. Hay que respetar a quien ejerce el gobierno, pero cuando uno se sienta desubicado, tiene que alzar la voz y exigir explicación de lo que uno no entiende o lo que uno piensa que no está bien hecho. Ok, me anoto de nuevo, prosigo. Cuando uno observe el ciudadano, cualquier persona, grupal o individualmente, observe que algo no está bien, no va bien porque uno piensa que hay errores, es una obligación del ciudadano de alzar la voz, preguntar y demandar información. Eso no puede ser criticado ni puede ser asumido como una intemperancia que afecta a la unidad opositora o de gobierno, o que uno está interfiriendo la dirección política del Estado, en este caso que dirige Juan Guaidó. Pero si uno no aclara su situación y si uno no entiende lo que está ocurriendo, podría ocurrir lo que ocurrió en la Cuarta República, que los partidos asumieron el control del país, desplazaron al Estado y prácticamente el Estado era el partido de gobierno. Funcionaban los ministros como el presidente, pero los poderes públicos eran designados por los partidos, los gobernadores eran designados por los partidos, y entonces estábamos en un círculo vicioso de que el partido arropaba la acción política de gobierno y el ciudadano no entendía, no sabía, pero aceptaba todo lo que estaba ocurriendo. Eso nos trajo a esta situación que tenemos actualmente. Tenemos que aprender nosotros los ciudadanos y los políticos que cada vez que un ciudadano pide explicación, el político está en la obligación de explicar. Claro, en este caso que estamos hablando, del presente venezolano, la estrategia que está avanzando y que lleva adelante el presidente no se puede explicar, pero sí responder a las preguntas que todos tengamos referente a la forma de gobernar, a lo que estamos avanzando, que es una transición bastante lenta, muy lenta. Yo creo que es para no cometer, considero que es importante para no cometer errores. Pero hay algo que yo quiero puntualizar. Hay unas enfermedades de la democracia que yo estoy viendo que están apareciendo. No estoy criticando al presidente, sino a la forma como los partidos y muchos ciudadanos están acostumbrados. Una, el populismo. Queremos que nos den todo y tenemos que aportar. No me refiero en este caso al proceso de la libertad, que todos han aportado y todos han arriesgado y todos han perdido vidas y hay una carga negativa o de sacrificio, de mártires bastante importante. Yo me refiero en otras decisiones que el gobernante tiene que explicar. El populismo tiene que minimizarse, rodearse de los mejores hombres venezolanos para poder arrancar y que todo el mundo tenga confianza en que el país va a ser dirigido y va a ser gobernado y va a ser construido con una mano diferente a la anterior, a los destructores que tuvimos hasta hace muy poco, porque ya no pueden destruir más y el país está bastante destruido, recuperable, pero bastante destruido. No puede haber el sectarismo, o sea, quítate tú para ponerme yo. Si tú eres mi amigo, sí, no importa que seas un farsante o un incapaz, pero si eres mi enemigo, no entras, así seas el mejor del mundo en un área de profesión, un área de gobierno o un área específicamente de apoyo a la gestión de gobierno. Estos gobiernos que vienen en el futuro tienen que tener esas dos características. Mínimo populismo y cero sectarismo, y dar respuesta a la pregunta del ciudadano. Hasta ahí dejo esta parte de la conversación y voy a entrar en otra parte. Cambio. Lo que quiero resumir es,
Sin libertad, libertad absoluta, el espíritu de las leyes, de la justicia, en un país no hay república como organización política de los ciudadanos, no hay nación, no hay democracia y no hay crecimiento democrático de los ciudadanos. Por encima de todos, tiene que haber la libertad. Y eso es lo que estamos buscando en este momento, en la libertad. No la tenemos todavía. La tendremos mucho más adelante, inclusive mucho más adelante, a cuando el gobierno transitorio comienza a ejercer a plenitud su gobierno. Y digo esto ¿por qué? Porque deben quedar o van a quedar células de este gobierno desestabilizadoras en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de seguridad pública, en el aspecto militar de defensa, en el aspecto social. Porque después de 20 años muchas cosas han ocurrido en la sociedad venezolana y muchas cosas han ocurrido en las instituciones. Entonces esas instituciones tienen que recuperarse violentamente de la manera más rápida para poder salvaguardar la salud de la nueva democracia en libertad. Si no hay libertad, repito, no existe democracia. Eso es una utopía. Voy a la Fuerza Armada. Repito, las Fuerzas Armadas venían dando tumbos después del golpe de Estado, cuando los civiles involucraron a los militares en el golpe militar, metieron a Chávez y otros tenientes coroneles, hubo ese cuartelazo, el cuartelazo falló, siguieron conspirando los civiles, encabezados por muchas personas que ustedes ya conocen, están en los medios de comunicación social, están en todos mis escritos, en todas mis palabras, lo repetiré en el momento que sea necesario y si hay que repetirlo, lo repetiré tantas veces para que entiendan lo que yo estoy diciendo, porque viví ese proceso, a mí no me lo contaron. Y al verlo y decirlo, hay personas que les molesta o no quieran reconocer que la historia es importante para entender lo que nos está pasando en este momento. Y dentro de 20 años, esta historia de hoy, los jóvenes venezolanos que sean adultos tienen que conocerla porque si no volvemos a cometer errores y podemos repetir lo que nos ha ocurrido. Los pueblos repiten sus errores porque no conocen su historia y no conocen su origen. Eso es común en todos los países, excepto aquí en los Estados Unidos, porque las instituciones son sólidas y nadie las manipula. Y nadie manipula las Fuerzas Armadas. Y nadie se mete con los militares. Y nadie utiliza a los militares para golpe. Y nadie utiliza el poder económico para empobrecer. Ni el Partido Demócrata se mete para afectar a la democracia, ni el Partido Republicano. Tienen sus enfrentamientos políticos, tienen sus diferencias, pero la institucionalidad del país no se quiebra. Y esa es una democracia madura. Y nosotros tenemos que apuntar a esas democracias. Cero populismo, cero sectarismo, los mejores del poder y la verdad. No importa de qué partido. Si mi partido quiere tomar poder, yo preparo mis miembros y los voy educando y formando para que sean líderes económicos, sociales, políticos y militares. Bueno, militares no tanto, pero me refiero a lo demás. Y eso es posible con un partido organizado. Los partidos nuestros son partidos de micrófono, no son partidos organizados. Lamentablemente, este proceso también lo destruyó. ¿Qué ocurre con los militares? El presidente fallecido destruyó lo que quedaba de Fuerzas Armadas Democráticas, cambió el esquema militar, introdujo el nuevo pensamiento militar venezolano, que es la copia de Cuba. Nosotros nos dejamos meter eso, porque los militares no pueden expresarse, pero sí los políticos y la Asamblea Nacional y los poderes públicos. Todo el mundo se empezó a defender y a cuadrar con el gobierno y la Fuerza Armada fue recibiendo palo y palo y palo, se vendieron, los corrompieron, se metieron en la droga, los que dicen que están en la droga, se metieron en una cantidad de ilícitos, pero llegaron al extremo de ser traidores a la patria. Y ser traidor a la patria en un militar exige una sanción jurídica, judicial
severa que siente precedentes. Aquí en los Estados Unidos y en algunos estados, la traición a la patria es con pena máxima y en algunos estados es eh, cámara de gas, etcétera, esas cosas que hay aquí en Estados Unidos. Yo no pretendo que eso exista en Venezuela, pero sí tiene que haber una justicia imparcial, severa y oportuna para corregir la traición a la patria, que ocurría en el pasado también y no solamente de militares. Los que vendían la información de PDVSA a otros organismos internacionales eran traidores. Los que vendían la identificación y lo que se discutía en el Consejo de Ministros a otros países o a otros partidos era traición también. Y una cantidad de pasos que se hacían antiguamente, pero como el ciudadano no se daba cuenta y no habíamos transitado por esto, la traición se hizo institución en el país. Y todo el mundo decía cosas que no puede decir, porque es la seguridad del país y la seguridad de los ciudadanos. Fíjese que PDVSA perdió todo su know-how técnico, operacional. ¿Por qué? Porque todos lo compartieron con otros países, con la Unión Soviética, con Irán, con Colombia, con México, con Brasil. Entonces, la ventaja competitiva que tenía PDVSA y la ventaja tecnológica que llevaba PDVSA se perdió porque se negoció con el proyecto Alba Caribe y con el uso de PDVSA para manipular y enriquecer a todo el mundo y comprar a todo el mundo. Entonces ahí se perdió la cabeza, igual que se perdió en las empresas básicas del Estado allá en Ciudad Guayana, así como destruyeron el aparato productivo, así como destruyeron las instituciones, la red hospitalaria, la red de circuito de sanidad pública y social, etcétera. Todo fue tocado. Y para eso necesitamos gente capaz, no personas advenedizas ni recién llegadas porque son de un color o son mis amigos. Ahí no podemos ser. Pero regreso a los militares. Chávez destruyó la Fuerza Armada, elevó el mando militar sin razón, muchos generales con grados nuevos, mayores generales, almirantes en jefe, generales en jefe, y fue prostituyendo la cúpula militar, porque mientras más grado tengan, más destrucción hay, menos de jerarquía, menos disciplina y menos institución. Entonces, esa institución tiene que ser recuperada violentamente y tiene que pasar por un proceso jurídico de sanción a todas aquellas personas que cometieron traición a la patria. Porque si perdonamos, si dejamos pasar, dentro de 4, 5, 6, 8, 10, 20 años, se repite la misma historia desde el sector militar. Porque no podemos olvidar que durante 20 años estas Fuerzas Armadas fueron adoctrinadas por el sector de izquierda, Fidel Castro y compañía. No Fidel Castro personalmente, pero los operadores políticos de Fidel Castro se fueron a la escuela militar y formaron a una gran cantidad de militares que todavía, estando en el servicio militar y reconocen el desastre que tenemos, ellos todavía tienen cierta aprensión. ¿Y cierta aprensión por qué? Porque no tienen confianza, y me lo han dicho, tengo comunicación, no tienen confianza total en lo que está ocurriendo. Porque ya ocurrió el 11 de abril, ocurrió cuando el caso de Altamira, ocurrió mucho menos con el caso de Caguaripano y ocurrió cuando asesinaron a Oscar Pérez. Entonces, en ningún momento la sociedad civil, los partidos políticos, la relación político-partidista y militar ha sido fluida y nunca apoyaron esas expresiones. Inclusive denunciaron muchas expresiones militares. Y ese sentimiento de ser acusados y de ser señalados por algunos partidos, todavía existe en el militar venezolano una desconfianza. Y este señor que está actualmente de presidente está logrando paulatinamente esa confianza. Y esa confianza no es de un día para otro, es con el ejercicio del mando del comandante en jefe. Y por eso es que el comandante en jefe, en este caso, que nadie lo conoce, pero yo sí conozco el medio militar, conozco el pensamiento militar,
tiene que comandar la institución, darle órdenes. Pongo un ejemplo, designo a los comandantes de zona de defensa integral, ordeno al canciller que le dirige una comunicación al gobierno de Cuba para que desaloje en un plazo de 15 días a todos los cubanos que están en el país, milicianos cubanos. Desaloje. Ordeno a la Fuerza Armada que se alisten para expulsar del país a la FARC y al ELN que están trabajando en el sur del país. Ordeno el alistamiento de las tropas, el alistamiento de la institución militar, que cambie la mentalidad del militar comerciante y corrupto al militar profesional, lenta y paulatinamente, porque tampoco es fácil. Nosotros tuvimos 15 años combatiendo la guerrilla marxista. Al principio, las Fuerzas Armadas sufrieron muchísimas bajas, las fuerzas policiales, la Policía Metropolitana, o como se llamaba, Policía de Caracas, muchísimas bajas, porque no es que yo estoy ordenando, sino tengo que construir un aparato de seguridad basado en la inteligencia policial. Y la inteligencia policial no es para tapar bandidos, sino para descubrir bandidos. Y en Venezuela la inteligencia policial y la militar se utilizó en muchas oportunidades para proteger bandidos y para proteger personas que violaban las leyes de la República, pero como eran amigos de factores de poder, eso quedaba a ese nivel. Entonces, eso tiene que ser corregido y eso lleva tiempo. Y por eso es que estamos avanzando en una dirección bastante lenta, pero segura, hacia recuperar las instituciones, entre ellos la institución militar. La institución católica, la Iglesia Católica, también sufrió los embates del gobierno y se están reconstruyendo. Lo que pasa es que nadie opina de la Iglesia y todo el mundo opina de los militares y todo el mundo es militarólogo. Y resulta que hay una cantidad de personas hablando de los militares y no tienen idea cómo se maneja lo militar en un proceso de reconstrucción como el que tenemos que abordar a partir del momento en que la transición comience a ser fluida, dinámica y creciente. La transición no es de un militar, la transición no es de un partido, la transición no es de un grupo ni de una persona. La transición la maneja el pueblo, la sociedad, quien es que aprueba o no las decisiones políticas en la transición. Y si no asumimos ese rol, podemos sufrir descalabros más adelante. Hasta aquí llega mi conversación muy ligera. Si hay alguna pregunta, yo se las puedo responder. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Por aquí Rafucho, saludándolo. Y quisiera hacerle una preguntita, ¿vale? Me voy a remontar a una de las cosas que dijo al principio, y es que las acciones que se están viendo hoy en día en el país de parte del presidente son acciones que se están articulando desde la óptica o el equipo internacional, ¿no? El concierto de diplomáticos, naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso es así, y esto lo estábamos conversando en días anteriores, sería lógico pensar, primero, que las acciones que tiene dispuestas Guaidó son acciones enmarcadas dentro de una estrategia. Y por lo tanto, esa estrategia tiene una velocidad, por lo que podríamos inferir que la velocidad en la que se están dando las acciones de Guaidó son la velocidad o obedecen a la velocidad impuesta por este equipo, llámelo coalición internacional, llámelo equipo asesor y liderado por Estados Unidos, etcétera. O sea, la lentitud o rapidez la imponen estos asesores, y incluso voy a ir un poco más allá. Podríamos pensar que aunque Guaidó tuviese ganas mañana mismo de pedir una intervención militar, no lo podría hacer hasta que esta coalición, este grupo de asesores, les diga ya es el momento de hacerlo. Muchísimas gracias por su respuesta. Un abrazo. Haz cambio.
Interesantísima su pregunta y me permite dar mi opinión un poquito más sustentada por la información que manejo. Fíjese lo siguiente, el ámbito internacional lleva a la vanguardia de la estrategia, pero la ejecución es del establecimiento político venezolano. Quiero recordar, y esto es importante tenerlo claro, que nos estamos enfrentando a un sistema comunista totalitario que tiene 20 años en el poder y no se pueden cometer errores de rapidez porque la estrategia está montada en articular una persona con conexión con la sociedad que se logró con el presidente actual. Con los anteriores nunca se tuvo esa conexión, nunca, ni con Capriles ni con Rosales. Se tuvo, pero no en esa dimensión que está actualmente. Las circunstancias son diferentes, las variables son diferentes, pero la tenemos ahorita. Un paso mal dado frente al comunismo me, me disculpa que me volvieron a cortar. Un paso mal dado frente al comunismo por presión de los grupos de poder, por desconocimiento de las personas que están en el territorio. Porque acuérdense que están nombrando personas en el extranjero que tampoco tienen experiencia de gobierno. Vecchio no tiene experiencia como embajador. El embajador en la República Checa, en Costa Rica, en Honduras, de esos embajadores que han nombrado, no tienen experiencia previa como embajadores, están comenzando a formar un criterio internacional, porque no son internacionalistas, para poder dirigir desde afuera. Se reúnen en Washington, ¿por qué? Porque afuera del país está el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo es la locomotora de todo lo que ha ocurrido en el país. Fíjense que todas las decisiones del Tribunal Supremo fueron orientadas a juzgar a Maduro, a establecer el Estado de Derecho que estaba perdido, y la Asamblea en cierta manera no lo acompañaba hasta que nombran a Guaidó. Y cuando nombran a Guaidó, encargado de la Asamblea, comienza el cambio, porque el nuevo presidente de la Asamblea entendió o entendía de hace tiempo, o lo orientaron, o decidieron ponerse de acuerdo. Pero lo cierto es que con este caballero comenzó a cambiar la estrategia y avanzar la estrategia que durante casi 10 años estaba estancada por errores y más errores. ¿Qué ocurre? Tenemos un argumento importante, la ayuda humanitaria. Porque si el gobierno venezolano obstruye el ingreso de la ayuda humanitaria, puede haber una acción contundente de los grupos militares que acompañan esa ayuda humanitaria, y podría haber una acción más militar que social. Entonces, por eso es que hay que ir hilando fino, no presionar, esperar. Yo sé que hay mucha hambre, yo sé que hay muchos problemas, hay una esperanza creciente, pero no es el momento para darle velocidad a la locomotora. Hay que ir lentamente, pero sin romper los rieles por donde se desplazan los demás vagones, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, la estrategia va avanzando. Ya lo dijeron los norteamericanos y creo que el presidente de Brasil y Duque, no hay más tiempo. Se agotó el tiempo, se tienen que ir. Bueno, si a ti te dicen en tu casa, te tienes que ir, o tú abres la puerta y te salen, o te sacan. No tienes otra alternativa. Estamos en ese proceso. ¿Se va o lo sacan? ¿Quiénes lo sacan? Bueno, no sabemos todavía, pero esa es la estrategia y esa es la acción que viene. Mientras tanto, la sociedad tiene que organizarse para poder responder a lo que viene, porque no es que se va esta gente, lo sacan y todo es tranquilo. No, viene un proceso difícil, vulnerable, frágil, volátil en la sociedad venezolana, porque toda la esperanza por solventar los problemas
no puede apresurarse y romper lo que ya está avanzado, o no romper, obstruir lo que ya está avanzado. Por eso es que tenemos que reforzarnos los ciudadanos, tener criterio, opinar con certeza, no aceptar todo, pero sí pedir explicaciones en esas reuniones que se hacen en la Asamblea de Ciudadanos, las personas que tengan acceso a los partidos, al poder, por las redes sociales, preguntar, demandar información, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué tal persona? ¿Y por qué hicieron esto? Porque si seguimos callando como ciudadanos, llega el momento en que no vamos a tener respuesta y no vamos a tener tiempo que nos respondan, porque ya todo está hecho a su manera y no podemos repetir los mismos errores del pasado. Yo no le puedo decir en este momento, porque no está en mis manos decirlo, aunque puedo opinarlo como militar que soy, que la estrategia militar está lista, a espera que dice el gobierno. El gobierno pondrá la violencia, y si pone violencia, tendrá violencia. Pero eso no está en nuestras manos, eso va a estar en las manos de estas personas que están en el poder político venezolano, Guaidó, la Comisión Internacional y el gobierno actual. Si yo fuera gobierno, yo negociara mi salida, porque están perdidos, ya no hay marcha atrás, y ya se lo dijeron en rueda de prensa en Washington, lo dijo el presidente en el Estado de la Nación, vamos a liberar a Venezuela, no queremos comunistas en Estados Unidos ni en la región, o sea, todo está dicho. Nosotros los venezolanos tenemos que entender que es un proceso lento, que puede ser traumático, hay decisiones que no nos gustan, pero seguramente serán tomadas, hay personas que no nos gustan, pero seguramente van a ser tomadas, entonces resulta que tenemos que tener calma y fortaleza ciudadana. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Mire, yo le voy a hacer la pregunta un poco parecida, pero desde otro ángulo. La pregunta es la siguiente: ¿existe el peligro, independientemente de la disponibilidad que tiene la coalición internacional, los Estados Unidos, de actuar, existe el peligro actualmente de que las cosas se reviertan? Es decir, no de que Maduro vuelva atrás, pero de que Maduro mantenga el poder paralelo con Guaidó por mucho más tiempo de lo que pensamos, dado a errores cometidos por Guaidó y su grupo. Es decir, lo que quiero decir es, si los movimientos de ellos no son los movimientos adecuados, existe el peligro de que las fuerzas internacionales no actúen como tienen que actuar, o independientemente de lo que ellos hagan, es un hecho de que tarde o temprano entran y hacen lo que tienen que hacer. Cambio. Fíjense lo siguiente. Venezuela hace mucho tiempo entró en el radar militar de la coalición internacional. Eso está claro. Lo que pasa es que en Venezuela los grupos políticos venezolanos siempre se negaron a pedir y a aceptar la intervención militar, o mejor dicho, la intervención humanitaria, que es la combinación insumos y protección militar. Eso se llama en términos de las Naciones Unidas Peacekeeping Operations o Peacemaking Operations. Si las operaciones de paz tienen resistencia, se convierten en operaciones violentas. Si no hay resistencia, se convierten en operaciones de paz, de apoyo y alivio a los ciudadanos que están pasando hambre, que están limitados y abusados políticamente y torturados. Eso es una ecuación que ha ocurrido en otros países y es posible que ocurra en Venezuela. La coalición internacional, el ministro de la Defensa de los Estados Unidos en Colombia, en Brasil, en Washington, el secretario Pence en Colombia, en Washington, en Brasil, el vicepresidente viajando, el Comando Sur viajando, eso me indica a mí como militar que hay un proceso de planificación militar en marcha y para mí ya está listo, ya está en la mesa. Falta de la decisión de esa comunidad internacional que serán Guaidó, Duque, Bolsonaro, Grupo de Lima y Washington. Eso está ahí. Depende del presidente. Yo no creo, es posible que pueda ser, pero yo no creo que el gobierno tenga marcha atrás. O se van o se van. Y ya lo dijeron, escojan la manera de irse. Hay que entender lo que dicen internacionalmente. Escojan la manera de irse pacíficamente. Todavía tienen tiempo.
escojan el país, váyanse con su familia, con sus amigos, pero escojan rápido. Se le está agotando el tiempo se agotó, ya no hay marcha atrás. Eso tenemos que tenerlo claros, muy claro. Yo estoy seguro que Guaidó lo tiene claro. Se le cayó vicealmirante. Estaba diciendo que Guaidó lo tiene claro. Todos lo tienen claro. Los que están metidos en la planificación política de alivio y de apoyo a Venezuela. Las líneas declarativas son determinantes en una crisis como la que estamos viviendo, que ya es internacional, que Venezuela no la puede solventar sin la ayuda externa, y que afuera están seguros que nos van a apoyar y seguros que se van a salir, porque la línea declarativa del presidente de los Estados Unidos, que se mete en las profundidades para ayudar a Venezuela, no se va a ahogar en esa profundidad por errores políticos que se cometan en el país. Eso ténganlo seguro. Por eso es que este proceso, que es democrático de forma, es violento en la acción si se produce algún error impredecible de ambos lados. Por eso es que yo observo muy bien las declaraciones del presidente actual, de quienes lo acompañan, porque el populacho está emocionado, pero la parte dura no se conoce, ni se interpreta, ni se identifica. Yo no estoy diciendo guerrero, estoy diciendo el análisis de lo que podría ocurrir. Entonces, tu pregunta también es muy importante. No creo que haya marcha atrás. Se van, depende cómo se vayan y depende cómo reaccione el gobierno venezolano frente a esa situación. Porque las instituciones están desvencijadas, no están equipadas todavía. No se puede dejar para última hora la preparación total del nuevo gobierno. Entiendo también que la mayoría tiene miedo que lo metan preso, lo torturen o los maten. Es posible que eso ocurra. Por eso es que la lentitud es importante respetarla y observarla, porque es un riesgo muy elevado para las personas que asuman, como este joven o como persona, este caballero, este hombre, porque hay gente que no le gusta que le diga joven, y para mí es un joven, pero bueno, él está asumiendo un rol con mucha valentía y con mucha entereza. Tiene grandes riesgos en las decisiones políticas que tomen, porque aparentemente está solo. Digo aparentemente porque tengo información que tiene un equipo que lo está asesorando. No solamente venezolanos, no solamente de voluntad popular, de otros sectores y de otras naciones. Entonces, la cosa va avanzando segura y de una manera continua, creciente. Cambio. Sí, vicealmirante, un gran saludo. Le habla Twinkie. Usted como militar, hoy salió publicada una noticia en el diario El Universal a las 3:37 p.m., donde el enviado de Guaidó a Roma, Francisco Sucre, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, él dio en una rueda de prensa, dijo que el señor Maduro es libre de presentarse en unas elecciones, no como presidente en ejercicio, sino como expresidente. Si lo postula su partido, por supuesto, lo aceptamos. Le estoy leyendo tal cual como está la noticia en el diario El Universal. ¿Qué opinión merece usted a este tipo de pronunciamientos que hace un enviado, un delegado, por el presidente Juan Guaidó a Roma? O sea, yo creo que si los militares, al leer esta noticia, ese tipo de publicaciones oficiales, que lo dice una persona de la Asamblea Nacional, ¿no cree usted que eso perjudica todo este trabajo que se ha venido haciendo durante todo ese tiempo que usted estaba explicando? Cambio, gracias. Sí, muy importante, como todas las preguntas. Yo le dije inicialmente que no puede haber sectarismo de partidos políticos y tienen que ir los mejores a dirigir las instituciones del país. Este señor Sucre no tiene experiencia diplomática, no es internacionalista,
sale a Roma, por alguna razón, lo envían a Roma, esta es parte de la estrategia, pero lo errático es lo que declara. Si el Estado norteamericano está diciendo, se van, sí o sí, se les acabó el tiempo, la coalición brasilera, el presidente Duque, Almagro, ¿cómo es posible que este señor salga a Roma a decir esa barbaridad? Mi hermano, cállate la boca. Estás pasado de demócrata. Estás pasado de cómplice. Por eso es que no podemos tener personas por amistad en el poder. Una de las cosas que aprendí yo en el Palacio de Miraflores, viendo al presidente gobernar, es que los amigos estorban y estorban las funciones de gobierno en aquella época. Imagínense ahora si yo me lleno de estos jóvenes venezolanos muy luchadores en las calles de Caracas, echando plomo, enfrentando a la guardia, hablando y recorriendo el país, perfecto, es la cuota que le correspondía. Pero a la hora de sentarnos en la mesa con las autoridades del mundo, no pueden ir ignorantes de la política internacional. Estoy siendo muy duro con lo que estoy explicando. Eso no se puede aceptar y debe ser criticado inmediatamente. O no criticado, una opinión adversa, porque cada opinión merece ser respetada, pero si no estoy de acuerdo, la expreso. ¿Cómo se le va a ocurrir decir eso en Roma? Lo van a meter en la Capilla Sistina, lo van a poner al lado del Papa, porque diga eso, y perjudica la operación que está en Venezuela avanzando, estratégicamente hablando. Bueno, mire, este señor Sucre, lo único que tiene bueno es el nombre de Sucre, Mariscal Sucre, a lo mejor es pariente, pero acaba de cometer para mí un gran error y no se puede aceptar, hay que criticarlo, que explique por qué él dijo eso en Roma, a qué obedece esa declaración, porque a mí me resulta contraproducente a lo que está avanzando. Ahora, si hay una razón para declarar, hay manera de explicarla y manera de expresarla, por decir que Maduro se puede lanzar como candidato, un asesino, un genocida. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende lo que está pasando en el país? No puede ser. Eso no puede ser aceptado. Llámese como se llame. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Nuevamente, muchísimas gracias por, por visitarnos y dedicarnos un tiempo y contestarnos esas preguntas que a todos nos asaltan. Yo que no quisiera parecer como si soy la antimudera número uno, pero lamentablemente todas estas actuaciones que está llevando a cabo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y los que estén por detrás, me hacen pensar que seguimos con el mismo populismo y el mismo clientelismo político de siempre. De hecho, como usted mismo lo comenta hace unos segundos, muchos de estos representantes en el exterior, en su mayoría, si no todos, por lo menos un 95%, son miembros de partidos políticos. No estoy hablando que sean solo de voluntad popular, sino de diferentes partidos políticos. Pero están ahí por su afinidad política, más no por su formación. O sea, no tienen nada de estudios internacionales, ni de diplomacia, ni de nada de nada. Yo le pregunto, en su experiencia, en lo que usted pueda ver, ¿usted cree que podamos llegar a salir de este karma, porque este es un karma que tenemos con este grupo político venezolano que y ahí los meto a todos los partidos, que aparentemente siempre priva el interés político, el interés personal, el interés partidista y su cuota de poder y su parcelita por sobre Venezuela?
porque de verdad mi sensación es que Juan Guaidó está también tratando de recapitalizar toda esa, digamos, el rechazo que estaban sintiendo todos los ciudadanos por esa Asamblea Nacional y esa clase política que lo único que ha hecho durante mucho tiempo fue cooperar y cohabitar con el régimen. ¿Realmente usted cree que vamos a salir de esto con esta gente? ¿Usted cree que vamos a salir a echar para adelante con algo que sigue enquistado? Porque es que esto viene de hace muchos años atrás. Por favor, deme luces porque yo me estoy volviendo loca. En cualquier momento me da un patatús. Bueno, no sé si terminó, no le escuché más la voz. Tiene usted razón y yo comparto con usted su preocupación, no temor de que se pueda perder todo lo que se ha hecho. Yo ahí creo que esto no tiene marcha atrás. Lo que puede haber es turbulencia, violencia política en la oposición y en los ciudadanos que se vean burlados nuevamente por la partidocracia y el abuso e irrespeto que se le da al ciudadano que ha luchado durante estos 20 años tan igual o mejor que ellos, para que le metan obligatoriamente, me disculpan la palabra meter, obligatoriamente a unas personas que no tienen los conocimientos. Fíjense un ejemplo que le pongo. El embajador Diego Arria, a quien conozco desde hace mucho tiempo. ¿Qué cargo le han dado al embajador Diego Arria? Él podría ser el canciller de la República y recorrer todos los países del mundo con su experiencia y con su conocimiento internacional, además el respeto que tiene. Bueno, no lo han nombrado para nada. Al embajador Milos Alcalay, hablando de política internacional, tampoco lo han llamado ni aparece, a lo mejor lo nombran, pero no ha aparecido todavía. Y apareció un mequetrefe en Roma declarando. Ahora, el problema no es lo que haga Guaidó y lo que haga esta gente. El problema está en nosotros y por eso es que yo digo que tenemos que organizarnos para evitar que esas personas sigan abusando de la credibilidad y del respeto a los venezolanos. Si a mí no me gusta el señor Sucre, yo lo cuestiono por las vías sociales y le informo a Guaidó o a su equipo, no acepto a ese hombre, necesito una persona más calificada, porque es el país, no es el partido. Los partidos no tienen que meterse en esto, porque no se justifica que se metan. No es el momento de los partidos, es el momento del ciudadano y los hombres preparados para los cargos. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. Cambio.